Ok, bueno, bienvenido, Gilberto. Vamos a empezar con la entrevista. Si yo quisiera identificar la presencia de un patógeno en una muestra, ¿qué tengo que conocer? ¿O qué técnica utilizarías? Depende qué patógeno sería, pero normalmente la prueba como el gold standard suele ser una PCR en tiempo real, normalmente. Ok, para la presencia, ¿no? Ujú. Eh, si yo te dijera que solamente quiero que me evalúes o describas la presencia con una PCR punto final, ¿podrías? La presencia con una PCR tiempo, punto final, sí, también. Sí. Nada más sería un poquito más tardado, ¿Por qué más tardado? porque la PCR en tiempo real me va dando los resultados conforme van pasando los ciclos. Y la PCR punto final tengo que primero, ya que realicé puse todo en el termociclador, tengo que hacer una electroforesis. Entonces eso pues lleva un poco más tardado. Ah, ok. Entonces, ¿la punto final es cuantitativa o cualitativa? Es, la PC es cualitativa. La punto final. Sí, la punto ¿Y final. la Y tiempo la tiempo real? real es cuantitativa. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ya que evaluaste la presencia del virus o de este patógeno, o lo que sea, bacteria, ¿cómo sabes si está expresando genes asociados a patogenicidad? O sea, ¿cómo sé si la persona realmente está enferma o está infectada con el virus, bacteria, patógeno? No, 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 no. Enfócate en el patógeno. Ujú, O sea, ya identificaste que el paciente la tiene. ujú. Cómo la presencia o no no es indicativo de que en qué fase está la patogénesis, ¿o sí? No. Ok, bueno, entonces para saber en qué fase está, ¿qué tendrías que hacer? ¿En qué fase está? ¿Qué tendría que hacer? Buena pregunta. Pues, por ejemplo, en el caso del virus, o sea, que vimos, en su periodo inicial, bueno, y específicamente en el virus del papiloma, primero se puede ver por medio de una PCR, porque estás buscando el DNA del virus. Pero si buscas, por ejemplo, ves que hay RNA mensajero, ya es una fase más avanzada de la infección. Entonces Ok, depende, pero esto es en el que específicamente en el caso del virus del papiloma, pero en otros, por ejemplo, en una bacteria, si en una bacteria la verdad es que no sabría cómo, o sea, sí sé que la PCR pues te puede decir que está ahí la bacteria, pero no sabría decirte si está en una fase aguda o en una fase ya crónica. pues es que el mismo principio del BPH, o sea, Ujú, en el mensajero, si sabemos que el mensajero para la proteína E6 y E7 son los asociados a la patogenicidad. ujú. En ébola, pues ver que los genes asociados a patogenicidad es las GP41 y BP40, por ejemplo. O sea, Ok. sí tienes que conocer qué, Ujú. el blanco que El, estás ge- buscando. el gen que está expresando, ¿no? Ajá. Y para eso, ¿qué prueba tendrías que utilizar? Mm, Pues puedo usar una prueba que me busque el RNA, ¿no? Por ejemplo, Pues puede ser ¿cuál me buscaría RNA? Pues puede ser una hibridación, ¿no? ok, ¿y cómo? ¿Hibridación de qué? De ese RNA puede ser un DNA, o sea, sería como sí puede ser una hibridación donde tú pongas un DNA que hibride ese RNA y luego ese RNA lo degradas con RNasas y ya después eso lo amplificas. O sea, al final estarías amplificando DNA, pero tu diana es el RNA mensajero. Ok, ¿y cómo se llama esa técnica?
Pues ha de ser una hibridación. Yo, por ejemplo, el que vimos fue Aptima, pero esa debe ser, es una especie de hibridación, porque se hibrida de DNA con RNA, entonces debe ser un De tipo hecho, de hibridación. está basada en varios fundamentos. Uno es una RTB, es una RT, porque es una retrotranscripción, porque a partir del mensajero se genera un DNA complementario para generar una cadena de DNA. Luego es bueno, previamente una hibridación donde se busca el blanco acoplado a unas perlas magnéticas para nutrir tu muestra y jalarla y separarla del resto de blancos que no te interesan. Otra es que a partir del DNA que tú generaste, del cDNA complementario que generaste, una polimerasa T7, ¿qué hace? Esa polimerasa, la T7, según yo, lo que hacía era se unía al primer que habías puesto para sintetizar el, com- el complementario de esa cadena de RNA que tenías, ¿no? Si no hacía eso, entonces lo que hacía era una tipo RNasa que al mismo tiempo iba generando los nuevos nucleótidos para esa cadena complementaria. No. Lo que hace una RNA polimerasa y lo que hacen todas las RNA polimerasas, que es Poner todos los nucleótidos en complementarios tu fragmento de ARN que tienes o tu fragmento de DNA que tienes. no, tú tienes un fragmento de DNA de doble cadena. En algún punto, primero a partir del cDNA se hizo el DNA y luego hay un tipo de primasa que te genera el doble fragmento de ADN. Entonces, Ujú. ya que tienes el doble fragmento de ADN y le pones una RNA polimerasa a ese doble fragmento de ADN, ¿cómo se llama ese proceso? O sea, tienes un doble fragmento de DNA y metes una Ajá, polimerasa, ajá, una o RNA sea, polimerasa. pero tú ya tienes una doble cadena en ese doble fragmento de DNA. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues va a ser pues va a ir agregando los nucleótidos, eso hace una polimerasa, ¿no? Pero ¿a quién se los agrega o qué genera? ¿Cuál es el producto final de esa reacción? Una Está generando transcripción. una transcripción. Ok. Es una transcripción que está multiplicando los mensajeros. Ujú. Se está nutriendo, o sea, es una amplificación de mensajeros mediada por la replicación de mensajeros. De una manera indirecta porque tuvo que generar un intermediario de DNA preliminar para que ese sea el molde para que, digamos, tú tenías este mensajero y a partir de este triste mensajero ahora tienes millones, 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 porque una RNA polimerasa está generando una copia de ese triste mensajero que tú tenías. ¿Sí ves? Sí. Ese es el fundamento, que es una amplificación, es nutrir la muestra. Pero bueno, entonces posteriormente a la que ya detectaste la expresión de genes, ¿qué tienes que hacer para ver el impacto que ya tiene el paciente? Si el grado de patogenicidad alcanzó a modificar la célula que está infectando. Pues en BPH se hace un Papa Nicolau para ver la transformación celular que hay y también qué tanto ha penetrado el cambio celular. Y en una prueba de diagnóstico molecular, Pues usan los inmunoensayos, por us- ejemplo. pues un inmunohistoquímico. Ok, ¿y cuál es el fundamento ahí? Pues la unión del antígeno anticuerpo, que en este caso el antígeno es que en este caso el antígeno es que era la proteína P53, que en este caso va a estar como sobreexpresada o proteína del retinoblastoma. ¿P53 está sobreexpresada? Sí, profe, ya lo habíamos hablado el otro día.
No, por eso, y ya lo hemos hablado que de todo depende de qué. Pues de la fase de P53 la... wild type está sobreexpresada. El P53 está expresado, pero cuando es una fase ya grande de la enfermedad, o sea, cuando ya es avanzada, ¿Pero por qué? ¿Qué porque versión de P53 está sobreexpresada? ¿Solo hay una sola versión de P53? no, la mutada, Ok, bueno. Entonces, la P53 mutada es es la la que que se está sobre. sobre. Sí, claro. Ok, entonces, si tú me dijiste inmunohistoquímica, ¿no? Ujú. ¿Qué resultado esperarías ver? En una prueba de inmunohistoquímica esperaría que no hubiera un cambio, bueno, no un cambio de color en las células, sino que, por ejemplo, si lo veía, si mi tinción es hematoxilina e eosina, que todo sea hematoxilina e eosina y que no haya un cromógrafo diferente en ese corte histológico. Pero hematoxilina eosina solamente tiñe células. Sí, por eso. Es que, por ejemplo, tú en tu corte inmunohistoquímico vas a hacer primero tu tinción del corte y haces, luego ya le agregas en este caso, tus anticuerpos que con el cromógrafo indicador, que cuando se une a P53 va a hacer que en esas zonas donde está sobreexpresado P53 haya como un cambio de color o una tinción como diferente. Entonces, si yo quiero si tengo una persona sana, Tinción diferencial. ¿perdón? ¿Quién te da esa tinción diferencial? ¿Quién me da esa tensión diferencial? La Ujú. unión del antígeno y el anticuerpo que hace que el indicador en este caso, se prenda. ¿Cuál indicador se prende, dices? El que cambia de color, es que tiene un nombre, que creo que sí es cromógrafo. Sí es cromógrafo, ¿no? ¿El qué? Cromóforo. Cromóforo. Ándale, sí. Ándale, el Por cromóforo. eso, pero ¿eso qué es? O sea, como que ahí todavía no queda claro, no sabes expresarlo de manera correcta. O sea, el que da la tinción diferencial Ujú. es el cromóforo, pero ¿el cromóforo qué es? El cromóforo pues es una molécula que hace que haga un cambio de color cuando hay esa reacción entre el anticuerpo y el antígeno. La interacción entre el anticuerpo y el antígeno hace que cambie de color, ¿estás diciendo eso? No necesariamente, o sea, cuando el antígeno y el anticuerpo se unen, el mismo anticuerpo que viene marcado, por decirlo así, hace que ocurra una reacción dentro del anticuerpo, ¿Con qué viene marcado? con ay, ¿cómo se llamaba eso? Son colorantes que se utilizan, ¿no? Que vienen en el anticuerpo, bro. No me acuerdo cómo se llama el colorante, el que hace que cambie de color. Son enzimas que cuando tú pones un sustrato, el sustrato y la reacción del sustrato con la enzima hace que se genere un color o que se forme un precipitado de cierto color, no la interacción del antígeno con el anticuerpo, como decías. Hay un tercer componente que es el sustrato de la enzima, lo que se llama inmunohistoquímica, ¿no? La química, esa parte. Porque Ujú, si hubiera dicho inmunofluorescencia, me hubieras dicho el anticuerpo tiene acoplado un fluoróforo y ahí se acabó. El fluoróforo es el que te está dando la señal. Pero tú ujú. dijiste inmunohistoquímica. Ah, pues Pero bueno, ok. Bueno, muy bien. Entonces, podemos dar terminada la entrevista. Y bueno, pues muchas gracias. va que va, gracias, profe. Vale, bye.